Ahora, en breve, vamos a dar inicio a la mesa de diálogo, conectividad y futuro del Internet regional. Para ellos nos acompañan David McMahon, Fernando Tipiani y nuestro moderador es José Augusto Carriul. Bueno, José, te voy a presentar y luego ya a ti, ya te cedo la palabra para que podamos dar inicio con esta mesa de diálogo. ¿Sí? Bueno, José Augusto, acá tengo tú, permíteme, José. Perfecto. José Augusto es un ingeniero mexicano especializado en análisis de datos y monitoreo de infraestructura de red. Forma parte del Centro de Operaciones de Red NOC del IXP Yucatán, IXI, y actualmente se desempeña como embajador de investigación y desarrollo I+D del ACNIC 2025. Su trabajo se centra en el uso de análisis de datos para optimizar el rendimiento de redes ISP, así como en el desarrollo de servicios basados en inteligencia artificial, incluyendo modelos de recuperación aumentada de conocimientos RAG. José combina la visión técnica con una pasión por la innovación abierta y la colaboración entre comunidades, promoviendo proyectos que fortalezcan el Internet de América Latina y el Caribe. Bueno, con ello, José, me permito cederte la palabra y bueno, y disfrutar de esta mesa de diálogo junto con David y Fernando. Bienvenidos todos. Buenos días, muchas gracias por la presentación y pues igual quiero aprovechar para agradecer a Alejandra Costa por haber dado las bases para tener este conversatorio y bueno, la idea del día de hoy es que podamos tener esta conversación junto con Fernando Tipiani y junto con David McMahon. Ahorita los voy presentando, igual son embajadores LACNIC y más eh, de esta edición 2025. Y bueno, ellos nos van a ir platicando el día de hoy cuáles ha sido su experiencia en el despliegue de redes IPv6 para ISPs. Ellos actualmente están trabajando en el despliegue de redes IPv6 y bueno, el día de hoy vamos a aprovechar para que nos cuenten sus experiencias y cómo la han ido pasando poco a poco. Igual los invito a que si tienen alguna duda la vayan poniendo por el chat para ir revisando. Y pues bueno, voy a empezar por presentarlos a nuestros dos speakers de hoy, que bueno, primero tenemos a David McMahon, es un honor presentarlo, es CEO y fundador de TVI+, en Colombia, donde lidera la operación de una red Carrier Tier 2 y el desarrollo de infraestructura crítica de Internet. David cuenta con amplia experiencia en BGP, DNS, IPv6 y peering, contribuyendo activamente al fortalecimiento de la conectividad en la región. Su liderazgo y trayectoria lo han llevado a ser nombrado embajador I+D del ACNIC para 2025-2026, reconociendo reconocimiento otorgado a profesionales que impulsan la innovación y el crecimiento del ecosistema de Internet en América Latina. Es un referente técnico y un aliado clave para el desarrollo de Internet en la región. No sé si ya está por acá, David. Me pareció verlo. Hola chicos, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Perfecto, un saludo, David. Igual, tenemos el honor también de tener a Fernando Tipiani, es ingeniero electrónico peruano, especialista en telecomunicaciones y líder en infraestructura tecnológica. Con más de una década de experiencia en el sector, ha trabajado en el diseño, operación y optimización de redes críticas, impulsando proyectos orientados a la innovación, la eficiencia y la continuidad operativa. Actualmente también es embajador de investigación y desarrollo para la elección 2025-2026, donde promueve el fortalecimiento del ecosistema de Internet en América Latina y el Caribe. Su trabajo combina la visión técnica con un enfoque estratégico sobre la conectividad regional, fomentando el desarrollo de comunidades técnicas y la adopción de nuevas tecnologías. Es un placer poder volver a verlos a ambos el día de hoy. Y pues bueno, espero esta conversación sea de interés para algunos y los invitamos igual a externar sus dudas para ir revisando, ¿no? Y pues bueno, un placer tenerlos aquí y pues me gustaría empezar con unas preguntas ahí para ir empezando este conversatorio. Y bueno, las primeras dos serían, ¿cuál fue el mayor miedo que tuvieron antes de desplegar IPv6 por primera vez? Y en una frase,
¿Qué mitos sobre IPv6 les gustaría destruir hoy mismo o empezar a platicar? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Nos pusimos rudos. Un saludo a todos los que están conectados. Les habla David McMahon. Y esta aventura, porque IPv6 es un mundo aventurero, empezó en un LACNIC. Tuvimos la oportunidad de ir al LACNIC 39 si no me falla la memoria, en Fortaleza. Ahí pudimos sacar nuestro sistema autónomo. En ese momento nosotros éramos un ISP relativamente chico en Colombia, pero queríamos estar a la vanguardia de la tecnología y todos los temas de conectividad. Entonces, ahí apareció en el evento del ACNIC la necesidad de utilizar el IPv6. Entonces, tuvimos nuestro sistema autónomo, recibimos el prefijo que nos asigna el ACNIC y empieza la aventura. Eh, la mayor dificultad que nosotros como TVMAS tuvimos al momento de desplegar IPv6 fue la documentación. ¿Por qué? Porque iniciamos a desplegar sin documentar. Y siento que fue el peor error que nosotros cometimos como ISP. ¿Por qué? Porque al no tener un rumbo claro y no saber hacia qué íbamos, hacia qué prefijos íbamos a delegar, a anunciar, y al no tener una organización clara de un plan de direccionamiento que va acompañado de la documentación, se volvió un caos. Es decir, ahí fue donde nuestro despliegue en IPv6 falló. No tener documentación y no tener un plan de acción o un plan de direccionamiento asociado a esta aventura del IPv6. Y ahí es donde empezamos a obtener bastantes inconvenientes con el protocolo. Yo voy ahora. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, José, por la presentación. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Alejandro, ¿qué tal? Sí, bueno, de por sí empezar con IPv6 es bien desafiante. Y uno de los primeros pasos es primero el cambio, o bueno, mejor dicho, uno de los desafíos más grandes es ese cambio de paradigma de IPv4 a IPv6, ¿no? En IPv4 tú siempre estás pensando en lo voy a dimensionar exacto para que no se me acaben las IPs. Y en IPv6 ese chip tiene que cambiar por completo. Y creo que por ahí empieza un poco el tema. Y tiene mucho que ver también, creo, con lo que comenta David, que es empezar con la documentación, ¿no? Como sabemos, los formatos de direccionamiento en IPv6 son bastante extensos. Y desde un inicio empezar con la documentación también es un desafío, ¿no? Porque muchas veces como ingenieros a veces no somos muy amigos de andar documentando, pero es necesario, ¿no? Entonces diría que dentro de los miedos, entre comillas, que más yo lo diría como desafíos es ese, ¿no? Cambiar el chip que venimos arrastrando de IPv4 y lo otro es eso, ¿no? El tema de mantener el orden desde un inicio. Y ahí Perfecto. Y ahí, sí, adelante. agrego algo ya para cerrar la pregunta y claro, al tú venir, generalmente venimos acostumbrados a ver solamente números y puntos y ahora tú vas a obtener una dirección que es casi 6 veces más larga y a eso súmale que tiene letras, que tiene dos puntos, que tiene números. Al verte, al enfrentarte tú como a la primera vez que tú te enfrentas a una dirección IP global, realmente da mucho terror, pero ya cuando miras, no, pero no es tan complejo. Hay que tener muy claro la documentación, hay que tener muy claro cuál va a ser el plan de direccionamiento y de ahí para allá todo es color de rosas. Claro, siempre ahí está el tema en documentar y ahí rescataremos unas observaciones ahí, sobre todo me gustaría, si bien el documentar siempre hay es el problema, alguna herramienta o alguna metodología que les haya ayudado a llevar esa parte de la documentación que no sé, puedan sugerirle a los que nos están escuchando para llevar
el registro tal vez de direcciones o como segmentos, cómo atacaron este problema, ¿no? ¿Usar alguna herramienta específica, alguna metodología para la asignación específica? Sí, a ver, yo les recomendaría que antes de apuntar a tener una herramienta o algo para llevar el control de las IPs en versión 6. Bueno, generalmente ahora cuando tú usas un IPAM en IPv4 ya viene también con la funcionalidad para IPv6. Pero de todas maneras les recomendaría primero tener bien aterrizada la documentación, el inventario, definir bien tu proceso de asignación. Por inventario me refiero a tu plan de direccionamiento, ¿no? Tenerlo bien segmentado, definir bien tu proceso de asignación, como por ejemplo, ¿no? Si tengo diferentes tipos de clientes, reservo tales bloques de direcciones para esos tipos de clientes y cuando ya tengas eso ordenado, recién apuntar a montarlo en una herramienta web o en un IPAM. Porque si quieres hacerlo con el IPAM como borrador desde un inicio, vas a estar modificando muchas cosas y más bien en ese proceso se te puede complicar más la gestión, ¿no? Entonces, desde mi experiencia personal, esa sería mi recomendación. Gracias a Muchas gracias. LACNIC, LACNIC tiene un documento de 40 páginas que habla sobre cómo hacer un plan Mira, de estaban direccionamiento. jicareando. Entonces, nosotros nos basamos, y ese fue nuestro gran punto de partida, ahí se los voy a copiar en el chat. Este plan de direccionamiento te despeja de muchísimas dudas. Bueno, yo tengo ese gran prefijo y ahora yo cómo voy a hacer para ese gran prefijo, que me abarque todas mis sedes. Generalmente tú cuando haces un plan de direccionamiento proyectas tus operaciones. ¿Cómo voy a estar yo en 10 años? Nosotros hicimos un plan de direccionamiento enfocado o proyectado a 10 años. ¿Cuántos POPs o puntos de presencia yo voy a tener enfocado hacia allá? Y ahí parte mi plan de direccionamiento. Entonces, es una recomendación que les doy, porque también si proyectan mal un plan de direccionamiento con su expansión, van a encontrarse con el gran problema de que se quedaron cortos. Y es decir, o consiguen otro segmento IP que les va a costar plata, o tienen que volver a hacer el plan de direccionamiento de cero y desarmar todo lo que ya habían montado, que nos sucedió también. Entonces, y nuestro mejor amigo y aliado para el tema de la documentación de direcciones, como lo decía Fernando, es PHP IPAM. Es una herramienta open source, libre y que realmente hay muchísima documentación para poder documentar toda su infraestructura, no solo IPv6, sino IPv4, VLAN, racks. Realmente es una herramienta súper, súper interesante para que operadores de red las tengan implementadas en sus operaciones. Muchas gracias. Y pues sí, tienen razón. Igual a mí me gustaría comentar también desde el lado del software de administración también está el Netbox, que igual sirve mucho igual para documentar, es similar en funciones a los que mencionan, por si igual me parece una buena opción. Igual ahora me gustaría empezar a revisar una parte de los dolores de cabeza reales al implementar IPv6, ¿no? Vamos a ver a esa parte donde igual uno va eh, teniendo igual algunos tropiezos y bueno, quisiera empezar con la de ¿cuál es el problema de seguridad más común que han visto por mala configuración de IPv6? Y también, eh, ¿qué diferencia de seguridad creen que sorprende más a un ingeniero acostumbrado a solo IPv4? Bueno, yo te diría que en tema de seguridad, bueno, lo clásico es que igual, ¿no? Venimos con el paradigma de IPv4 y lo clásico es bloquear el ICMP. Y es algo que en IPv6 se puede hacer, pero necesitas hacerlo con mayor cuidado porque el IPv6 como parte de su proceso usa el ICMP, ¿no? Que es un proceso muy distinto al que usa IPv4.
Entonces yo diría que ese es uno de los principales problemas de seguridad, entre comillas, que a veces uno dice, no, bloqueo el ICMP para que mi red sea más segura, pero lo haces con IPv6 y al final terminas tumbándote toda tu implementación, ¿no? Creo que ese sería un clásico dentro de la implementación de IPv6. Otro clásico, y yo lo agrego, es cuando desplegamos IPv6 hacia nuestros abonados o clientes finales y le damos una dirección IPv6 a la CPE y la exponemos sin ningún tipo de seguridad. Es decir, que si nos va bien, no, si nos va bien y en el mejor de los casos, vamos a ser parte de una gran bootnet que va a estar jalando nuestro tráfico y atacando a otras empresas desde nuestro CPE. Nos pasó también. Entonces, este es uno de los puntos que hay que tener muchísimo cuidado y es ver qué expones a Internet, tanto en IPv4 y aún más con IPv6, porque de alguna u otra manera nosotros como operadores de red estábamos acostumbrados a que como está detrás de un NAT no lo van a alcanzar. Entonces, ese era nuestro escudo de seguridad, ¿no? Pues, ¿para qué nos vamos a poner a proteger eso si está ya detrás del NAT? Entonces, ahí no lo van a poder alcanzar. En cambio, con IPv6, eso no sucede. Tenemos direcciones IP públicas expuestas a Internet, entonces hay que tener mucho cuidado con los despliegues y la seguridad. Claro. Igual también me gustaría, igual en la parte de problemas de seguridad comunes, se han topado con la parte de esos router advertisements que van enviándose en la red y autoconfiguran o desautoconfiguran otros equipos. Esta parte es como se me olvidó apagar el router advertisement que no quiero que llegue a otros equipos. ¿Les ha generado algún incidente o algo similar? Espero que no. Bueno, a mí no me ha ocurrido, la verdad no me ha ocurrido. Hay algunas CPEs que sí tienen ese inconveniente. Las CPEs chinas, algunas traen el route advertising habilitado por defecto. Entonces, cuando tú vas a hacer cualquier despliegue, te encuentras con eso, de que hay direcciones raras en la red. Si tú no monitoreas qué está pasando en tu Ay, red, pueden pasar cosas muy extrañas con estos CPs. Si nos ha pasado, nos pasó netamente con ONTs o CP, marcas, lo más chinos que se encuentran, generalmente tienen esos inconvenientes. E identificar estos problemas o la fuente de eso sin saber claro, sin tener claro de dónde viene el problema es como buscar una aguja en un pajar. Sí, claro, igual a mí me tocó alguna vez que alguien me diga, oye, me estás mandando router advertisement IPv6, por favor, desactívalo. Entonces por eso se me acordó y dije, sería bueno preguntarlo. Pero bueno, igual, ¿cómo afecta IPv6 a las herramientas clásicas de monitoreo y seguridad desde su experiencia? Bueno, en las herramientas de monitoreo, ahora la mayoría soportan el monitoreo a través de IPv6. Pero bueno, sería primero validar eso, ¿no? Si la herramienta que tienes actualmente no va a tener inconvenientes en poder detectar el direccionamiento de tus equipos, ¿no? Principalmente eso, hacer una Sí, revisión previa. yo concuerdo con Fernando y es que de alguna u otra manera IPv6 no es un protocolo tan nuevo, es un protocolo que ya tiene sus años en el mercado, andando por nuestras redes y pues las herramientas, por no decir la gran mayoría, y me atrevería a decir que a más de un 90% de nuestras herramientas convencionales soportan IPv6. El inconveniente es que hay algunas que lo soportan, pero no lo traen habilitado por defecto. Esa es la diferencia. Entonces ahí es donde toca sentarse, un buen café y ver cómo habilitar esas opciones de monitoreo en las diferentes herramientas.
Ahí lo que, perdone, muy buenas tardes, mucho gusto hablar con el ingeniero Juan Francisco. Ingeniero David, ahí en ese caso, pues lo que faltan es en las herramientas de los software, o sea, los desarrolladores, ellos tienen que implementar una buena documentación para la cuestión del uso del ipv 6. Y ya con eso y al base de eso, pues ahí sí ya sea la implementación más fácil y más rápido, ¿sí? Porque es que yo he visto también algunas herramientas que no tienen la documentación muy completa y pues ahí donde está lo complicado, ¿no? Estás muteado, David. Aquí estoy. Y es una recomendación que va para todos nosotros los ingenieros que no tenemos la costumbre de documentar nada. Entonces, primero, documentación, segundo, documentación y tercero ya se tira a producción. Pero una documentación clara y concisa de todos los procesos es súper importante en cualquier operación. Así es. Claro, supongo que herramientas como Savix, que tienen un buen soporte por la comunidad, ya hoy en día ya manejan IPv6 a la hora de hacer el monitoreo. Así que igual siempre es trabajo ir buscando la documentación de las herramientas, ¿no? Que vamos utilizando. Igual me gustaría empezar a revisar, preguntar sobre todo, ¿qué es lo primero que debería revisar una organización para evitar un incidente con IPv6? Capacitar a su personal. Ese es uno de los primeros pasos, ¿no? O sea, si como empresa quieres dar ese paso de implementar IPv6, tienes que primero asegurarte que tienes personal capacitado para hacerlo, ¿no? Porque si no es, como dicen, no es tener un mono con metralleta, ¿no? Todos van a querer hacer todo, pero no te asegura que el resultado vaya a ser bueno. Entonces yo diría eso, ¿no? Primero, un primer paso es eso, capacitar a tu personal, identificar qué personal es el que ves que tú manejas más la parte técnica y quizás apoyarte con él para empezar a marcar la pauta con el resto de tu equipo, ¿no? Concuerdo con Fernando y voy a hacer el mismo punto, es capacitación. Es mejor, es mejor bueno conocido que malo por conocer, dice un dicho latinoamericano, y pues lo mejor es estar informado sobre qué voy a entregar, qué voy a desplegar y cómo funciona, porque hemos visto casos, nosotros también brindamos asesorías en IPv6 y hemos visto casos en el que hay ISPs o operadores de red o empresas que tienen desplegado IPv6 y tú le preguntas, bueno, ¿y cómo funciona? No sé, pero ahí tenemos IPv6. Entonces, es la capacitación un punto súper importante en cualquier empresa sobre este tipo de protocolos. Ahí veo una mano levantada de Juan Francisco. Yo tengo una pequeña consulta aquí en esta charla. Pues hasta ahorita pude entrar como tal y pues tengo entendido que el título de la charla es Conectividad y el futuro del Internet regional. Y mi punto de vista de lo que ustedes no sé qué temas han charlado, pero hablemos algo de IPv6. En la IPv6, ustedes, ¿cuándo creen o en qué tiempo o en cuántos años cree que ya todo el mundo o las páginas web en los data centers están 100% en IPv6? Es una excelente pregunta, Juan Francisco, y espero y aspiro que me alcance la vida para poder ver un Internet conectado al 100% en IPv6. Es un cambio de cultura. Generalmente nosotros como embajadores y personas así como tú que están en los medios y que trabajan en el IPv6, es un trabajo en conjunto y nosotros tenemos que cambiar la cultura y mostrarles la verdadera necesidad del por qué es tan importante el IPv6 en las redes de los operadores y en las redes de
de los data centers, etc., etc., etc. Hoy por hoy, es el 70% de todo el contenido que un usuario residencial se consume es IPv6. Ese otro 30% pues son empresas que no han querido hacer sus migraciones, no sabemos por qué, pero en algún momento la cultura y el avance tecnológico lo van a obligar. Es que no es que sea una necesidad, no es que sea eso tiene una palabra clara, no es que sea algo por moda, sino que la necesidad los va a obligar a migrar a IPv6, todos sus servicios e infraestructura. Porque, como yo digo, opino, o sea, es que si obligaran o hicieran el auge, o sea, obligaran más rápido implementación de IP versión 6, no solamente lo ISP, sino, por ejemplo, a los data centers donde están todos los contenidos de las páginas, ¿sí? Ya sea universidades o gobernaciones, todo eso. Yo he visto algunas páginas que todavía no está en versión 6, ¿sí? Y pues prácticamente lo que usted dice, la mayoría de los usuarios residenciales consume es el contenido que como Facebook, YouTube, todo lo que es todo eso está en hiperversión 6, ¿sí? Pero si hubiera algo que cambiaran las cosas, por ejemplo, que todos los data centers o que las páginas web que vayan a implementar las nuevas páginas web que la obligan a es con hiperversión 6, ¿sí? Y así sería más fácil, o sea, el tráfico de hiperversión 6 aumenta drásticamente, pero así como van las cosas, por ejemplo, Bancolombia, nada que quieren implementar IPv 6. Escasitamente el que medio funciona con IPv 6 es en X. Entonces, ahí donde está ahí donde yo veo la cuestión, porque si esas plataformas se cambiaran a IPv 6, todo el contenido de Internet se cambiaran a IPv 6, pues aumentamos más el tráfico de IPv 6 y así automáticamente más de uno se animaría de despliegue. Ese es mi punto de vista, no sé. Claro, a mí me gustaría agregar que, pues sí, en un mundo ideal, todo debería ir sobre IPv6, IP versión 6, ¿no? Pero pues bueno, por desgracia no se le puede obligar tanto a las organizaciones a cambiarse de golpe. Y como bien dices, la mayor parte de los grandes proveedores de contenido ya están en IPv 6. Solo hay un poco de rezagados que son esos hostings que tal vez no han desplegado IPv 6 para sus clientes, que proveen esos servicios de máquinas virtuales, pero yo digo que poco a poco se va a ir migrando esa parte, ¿no? Y pues, y para eso están también los mecanismos de transición, como hablaba Alejandra Costa hace rato, para ayudarnos lograr esa comunicación IPv4 y IPv 6, para los que todavía no lo han logrado, y pues quizás sea un poco difícil lograr ese completo IPv 6, al menos en un futuro cercano tal vez, pero bueno, la expectativa es que sí se pueda lograr. No sé si vas a comentar algo más, Fernando. Sí, bueno, hay que entender también que Internet se basa sobre un negocio, ¿no? O sea, cada organización que nosotros conocemos es de alguna u otra manera un negocio y hacer ese cambio tecnológico implica invertir. Y tú inviertes cuando sabes que vas a ganar algo, obviamente, ¿no? Entonces, obligar a los organismos, bueno, por principio en Internet uno puedes obligar a quienes participan de Internet a qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y por otro lado es que como la adopción de cualquier tecnología es progresivo y cada organización lo va a ir haciendo según vean que es necesario para ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para un ISP, hasta hace un tiempo no era necesario porque tus usuarios finales no tienen ni idea si se conectan en IPv4 o IPv6, ¿no? Pero con el tiempo tú te vas dando cuenta que cuando usas IPv6 necesitas menos del NAT y por ende le empiezas a bajar, por ejemplo, el consumo de CPU a tus equipos, ¿no? Entonces, ahí tú ya ves que tienes un beneficio directo y te conviene empezar a migrar a IPv6. Aparte que también por un tema de visibilidad técnica también te conviene, ¿no? Entonces, este, mm, es cuestión de tener paciencia y nosotros también como miembros de la comunidad de trasladar esos beneficios a los demás, porque a veces hay muchos que no migran a IPv6
Es principalmente por un tema de que ignoran los detalles del tema, ¿no? Entonces, como cualquiera pensaría es, ¿para qué me voy a complicar? Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos oportunidad, indicarle a la gente, oye, mira, te conviene migrar IPv6 por tal y por tal motivo, ¿no? No solamente limitarnos a decirnos, tienes que migrar porque tienes que migrar, ¿no? Sino explicarles por qué, qué beneficios tienes, por qué te conviene. Y yo creo que de esa manera vamos a ayudar a que esa curva de adopción de IPv6, siga así en aumento, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por las observaciones también. Y pues igual, eh, vamos a ir avanzando también con lo que tenemos preparado también. Igual me gustaría entrar a la parte de firewalling y segmentación, para que empecemos a revisar esa parte. Y la pregunta sería, ¿cómo cambia la filosofía de firewall en IPv6 comparado con IPv4? Y como anexo, ¿sigue haciendo falta NAT en IPv6 desde el punto de vista de seguridad? Igual para evadir ese miedo a estar expuesto, como decía David, hasta hace poco, sobre todo porque a veces unas cuantas IPs pueden darle mala reputación al segmento, ¿no? Que es lo que muchas veces los proveedores tienen miedo, ¿no? Que tu segmento alcance una mala reputación debido a algunos usuarios. Así que adelante con sus... Bueno, voy. Realmente un no rotundo en NAT en IPv6. Como yo comentaba hace algún rato, nosotros los operadores de redes, de alguna u otra manera tenemos esa falsa seguridad de que un NAT protege. No, es es un mecanismo que se utilizó o se creó a base del agotamiento de direcciones IPv4 públicas y llega el IPv6 a solucionar esto. Como comentaba yo hace rato, tú ahora vas a delegar prefijos públicos en donde donde el abonado final, ni siquiera el CPE, dispositivos finales, van a estar expuestos directamente a alcanzables a Internet si tú no tienes un firewall que los proteja. Entonces es ahí en donde se cambia el rol. Como ya no tengo un NAT, muchos abonados o dispositivos finales expuestos a Internet. Es donde el ISP o el operador tiene que tener sus bases muy claras de cómo proteger a los abonados o a los dispositivos finales. Esa es la recomendación más importante. El tema de seguridad también tiene que hacer una planeación súper interesante, para que no tengan inconvenientes con que voy a, voy a obtener CPEs que misteriosamente están teniendo un tráfico súper elevado en IPv6. Y pues cuando voy a ver si tengo una buena documentación, ve, es el segmento LAN que asigné para para mis CPEs. Pero ¿por qué tengo 8 gigas de tráfico saliente de mis CPEs hacia Cloudflare? Entonces, son este tipo de cosas que debemos tener muy presentes cuando se haga un despliegue, de que tengo direcciones públicas hacia mi cliente final. Y eso recae una responsabilidad muy grande en los operadores de redes para para que no puedan acceder tráfico malintencionado y puedan atacar a nuestros usuarios, que es muy difícil, sí, es muy complejo. No es lo mismo escanear un ELAS 24 en IPv4 a escanear un ELAS 64. Se van a tomar esta vía y la otra. Pero hay técnicas, generalmente ya con el tema de la IA, hay técnicas en donde pueden escanear o con inferencia están suponiendo
cuáles son los prefijos o los inicios más comunes que tienen los cables operadores y encuentran los dispositivos. Entonces, hay cosas que hay que tener muy presentes y esta es mi recomendación desde la parte de seguridad. Veo ahí una mano levantada, Juan Francisco. Ahí tengo una consulta. ¿Con qué herramientas, ingeniero David, se utilizan ese mecanismo de explorar y encontrar las IP de los dispositivos dentro de una red de un ISP? Un segundito, o sea, te voy a pedir que respondamos. Esa es la siguiente, la pregunta de la sección que sigue. Y claro, ahorita la vamos viendo si no hay tema, para no ir traslapando. Ya, sí, sí está contemplada la pregunta, pero pues vamos a darle un espacio para que Fernando nos dé su opinión y ya vamos a la parte de la pregunta. Sí, bueno, algo puntual, ¿no? Igual, romper un poco el paradigma que traemos de IPv4 y, por ejemplo, entender, ¿no? Que si tú en una política de firewall, este, no sé, por ejemplo, pretendes manejar una red barra o un prefijo barra 64, quieres tratarlo como trataríamos de repente, no sé, un barra 29 en IPv4, hay que entender que es muy distinto por el volumen de direcciones que involucra, ¿no? Entonces ahí nuevamente también hace sentido lo que comentamos a un inicio de capacitar al personal, no solo al de red, sino también al de seguridad, para que adapte los conocimientos de seguridad que ya tiene ahora a este nuevo escenario con IPv6, ¿no? Que el volumen de redes es mayor y hay que a veces ser más acucioso en cómo se manejan las restricciones. Perfecto, muchísimas gracias. Igual, para finalizar esta sección, me gustaría igual tener una última pregunta que es, ¿qué errores has visto al crear reglas de firewall basadas en prefijos? Eh, digamos, en la longitud del prefijo, a lo mejor quizás bloqueaste un prefijo que estaba un poquito más pequeño, que se englobó en un prefijo más grande, no sé. Algún tip ahí para hacer este tipo de filtrado de reglas basadas en prefijos en IPv6 o han usado la técnica, no han tenido la necesidad. Documentación. Realmente vuelvo al mismo punto y es la documentación es muy importante porque si, bueno, ejemplo, si tú tienes un prefijo grande y no quieres que tráfico externo llegue a las CPEs, que ya debiste haber asignado un prefijo solamente para la LAN de las CPEs y de alguna u otra manera tú tomaste un prefijo chico y dices por pereza, no, bueno, este prefijo se lo voy a delegar a la LAN de la CPE y ahí de una vez para ahorrar direcciones IPs, ese mismo prefijo que salga a internet se lo delegue a los usuarios finales. Generalmente eso pasa muchísimo en los despliegues hacia clientes residenciales y ahí donde dice, bueno, sufres el primer ataque y dices, "Ish, caramba. Pues bueno, voy a bloquear, yo sé que este prefijo es el de la zona, voy a bloquear el acceso o el ICMP, como decía Fernando, voy a bloquear el ICMP que viene a este prefijo que yo sé que está asignado a las zonas. Igual a IPv6 dejó de funcionar. Entonces, yo he visto muchos casos y hablo por experiencia propia porque no sucedió también que como no se tenía una buena documentación de los prefijos y como son tantos prefijos, si yo tengo 5 o 10 POPs, pueda tener 10 prefijos por POP y de ahí para abajo, ponle que cada punto de presencia pueda tener 50 prefijos dependiendo de qué tan grande sea mi operación. Eso tarde o temprano el Excel se va a reventar. Entonces, esa es mi recomendación. La documentación es muy importante en todo el proceso, en todo este proceso.
Una disculpa. Ahorita ya vamos a empezar en la sección de visibilidad, trazabilidad y operación diaria, que es ahí donde venía la pregunta anterior, y es, ¿qué herramientas recomiendan para rastrear, loguear y monitorear tráfico IPv6? ¿Es complicado identificar hosts cuando ya no existe la IP fija? ¿Por nada? Voy. Eh, Hay algo muy importante que los ISP deben tener en cuenta, es que yo debo ser resiliente con el prefijo que le delego al usuario. Con eso yo voy a tener trazabilidad de cuál es el prefijo que delegué. Generalmente nosotros los ISP cometemos el grandísimo error que decimos, bueno, este segmento grande, aquí voy a asignar segmento 56 a todos los ISPs, todos los abonados. Y no tengo resiliencia de ese prefijo. ¿Qué pasa? Como yo no tengo resiliencia de ese prefijo, el prefijo va a estar cambiando y en el momento que me llegue un requerimiento mm, de tráfico, voy a tener ese gran inconveniente de que no sé de quién fue el tráfico en el momento que ese prefijo cometió algún delito, ejemplo. Entonces, Radius soluciona esto y LACNIC, Alejo, Acosta del LACNIC y muchos expertos como Wesley y se me va el nombre del otro experto, hablaron sobre eso, de cómo hacer que un prefijo sea resiliente cuando yo se lo asigno a mi cliente. Y sobre herramientas de monitoreo y de medición, hay muchísimas. Yo he visto a lo largo de los eventos del ACNIC para monitoreo de tráfico, AC Borado es muy bueno para el monitoreo del flow. Tenemos Savits para hacer gráficas. Tenemos para monitorear la parte LAN, hay uno que se llama NDPMON y los syslog convencionales que hemos manejado, y si no los conocen, está syslog NG, que nos ayudan con el tráfico o los registros de tráfico que pasan por nuestras redes. Entonces, sería esto. Sí, tal cual. Para la trazabilidad o para el tema del login y monitoreo de tráfico, las herramientas que ya son comunes ayudan bastante. Por ejemplo, como NFDump, NFSen, el syslog, como comentaba David, ¿no? O sea, es cuestión de también nosotros investigar y empezar a aprovechar todas esas integraciones, ¿no? Porque cualquier herramienta open source que tú uses, la puedes integrar fácilmente con cualquier visualizador como Grafana, por ejemplo, ¿no? O lo puedes integrar con un Prometheus y de esa manera puedes tener un histórico apoyándote en las herramientas que de repente ya tienes implementadas o por ahí implementar una nueva, que como comento hay varias que son populares y que ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, hay muchas herramientas igual muy interesantes que nos pueden ayudar a ver esta parte del monitoreo. Igual me gustaría ir cerrando con esta última pregunta, es ¿cuáles son las configuraciones mínimas que todos deberían activar en sus equipos para un IPv6 seguro? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan, que se han topado en la práctica? Uno clásico es buscar la manera de bloquear de repente el tráfico entrante no solicitado, ¿no? O sea, si es un dispositivo final, permitir que el dispositivo inicie la comunicación, ¿no? Y no al revés. De repente esa podría ser una recomendación. Otra que es crucial, como lo decía Fernando, es permitir el ICMP para que no tengas, para que no tengas errores raros o extraños en cómo
IPv6 anuncia sus prefijos de manera interna. Entonces, la gran mayoría de inconvenientes que nosotros hemos encontrado en nuestras redes parten por el ICMP. Entonces, en algún momento decidimos que como no íbamos a utilizar nada en IPv6, el firewall y todo lo que tenía que ver con IPv6, bloqueado, todo bloqueado. Y cuando queremos hacer los despliegues y nada funciona y nada responde, y vamos a ver a la raíz del problema, el ICMP bloqueado. Entonces, para que se eviten horas y horas de hacer diagnóstico, y, lo más recomendable es que revisemos si tenemos bloqueado algo en nuestro firewall sobre IPv6. Que tenemos esa manía de encontrar cualquier script que vemos en la web en IPv6. Ah, bueno, voy a tomar eso, lo pego en mi firewall y estoy haciendo maravillas. Y resulta y pasa y acontece que bloqueé el ISMP y nada funciona. Gracias. Y pues bueno, ya vamos llegando al final de esto pues para ir cerrando me gustaría tener unas preguntas para ir motivando a la gente a realizar este despliegue PV6 si no lo han hecho ya, o para los que quieren empezar a comenzar en esto primero ¿qué ganaron en operación o seguridad después de implementar IPv6? Por ejemplo, visibilidad, simplicidad, menos NAT, menores tiempos de respuesta o menor latencia. ¿Cuáles fueron esos beneficios que ustedes vieron en el día a día? Bueno, a mí me tocó, como comenté hace un momento, ¿no? Un mejor uso en el procesamiento de los equipos, porque cuando ya no tienes NAT, tu equipo que hace el NAT se esfuerza menos, ¿no? Ya no necesita estar haciendo esas traducciones constantes porque el IPv6 en ese sentido, pues digamos que es transparente, ¿no? Y eso te ayuda a ti a poder, de repente ya no apuntar a comprar más hardware en el mediano plazo o en el corto plazo, ¿no? Porque ya al tú disminuir esa carga de procesamiento, puedes extender la vida útil de los equipos que ya tienes desplegados. Creo que ese es uno de los primeros beneficios. Y bueno, de cara a los clientes, a mí me ayudó bastante con el segmento B2B, porque acá en Perú hay algunas iniciativas desde el Estado para que las entidades del Estado empiecen a contar también con IPv6. Entonces, tener IPv6 implementado en tu red te permite participar en darle servicio a estas entidades. Diría que esos son los dos más relevantes, ¿no? Agrego yo y cuando éramos ISP, si alcanzamos un volumen interesante de abonados, lo tocamos la barrera de los 10.000 abonados, nos encontramos con el problema inmenso de el CGNAT y hacerlo bien. Hacer bien CGNAT es caro. Son cajas negras, literal, porque ya las cajas convencionales que nosotros conocemos como MikroTik, para grandes volúmenes de tráfico se cuelga. Entonces ya ahí tú tienes que pasar a soluciones profesionales que hacen NAT, que por cada funcionalidad te cobran licencias, que tú respiras y te cobran licencias. Entonces, en ese momento nosotros estábamos al 0% de despliegue en IPv6. Y llega, se nos alumbra el bombillo y empezamos a desplegar IPv6 de manera muy rápida y masiva. ¿Qué sucedió con el tráfico que iba hacia esas cajas costosísimas que te cobran por tráfico, por licencia, por puertos? El tráfico fue disminuyendo hasta el punto que en esa época logramos disminuir casi en un 60% del tráfico que pasaba por esas cajas. Es decir, que nos ahorramos, no les puedo decir, con eso nos dimos unas vacaciones increíbles ahorrándonos el dinero que estábamos pagando a las licencias de esos proveedores del CNA. Entonces, la recomendación más importante para los operadores de red y para los ISPs es que van a ahorrar mucho dinero cuando lleguen al masivo. Van a tener equipos que no van a estar tan esforzados, ejemplo, con MikroTik haciendo el NAT, y pues nosotros somos expertos con un MikroTik, hacemos NAT, BGP, firewall, lo ponemos a lavar,
tenemos ahora como tienen contenedores, ponemos un servidor DNS sobre el MikroTik. Entonces, pues estoy haciendo todo con un equipo. Al momento de desplegar IPv6, ya no tengo que hacer nada, tengo muchísimo mejor rendimiento del protocolo y literal, como dicen aquí en Colombia, voy por dentro de un tubo hacia internet. Entonces, esa es mi recomendación. Muchísimas gracias. ¿Y qué recurso o curso o herramienta recomendarías para empezar mañana mismo un despliegue IPv6? ¿Cuál es el camino más rápido, simple y seguro para hacer un primer despliegue de IPv6? Mira, yo te diría que si quieres que te salga bien, no hay como que un camino corto, entre comillas, ¿no? O sea, como cualquier nueva tecnología, y nosotros como ingenieros tenemos que dedicar el tiempo para poder leer o investigar sobre el protocolo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tú te das de frente con un tutorial de YouTube que te dice, no sé, implementa IPv6 en 10 minutos, ¿no? Y seguramente lo vas a hacer en 10 minutos. Te va a salir, te va a funcionar, pero a cada 2 meses no vas a entender cómo era que funcionaba, y cuando te aparezcan los problemas, ahí es donde se te va a complicar. Porque si no conoces las bases, entonces no estás haciendo una implementación, digamos, responsable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, una recomendación sí sería que mientras más seguido estés viendo o escuchando videos de IPv6 o leyendo documentación sobre IPv6, esa, esa exposición constante va a hacer que te familiarices con la terminología, y que de acá a unos 2, 3 meses ya te suene todo más familiar y ya le pierdas un poco ese miedo, entre comillas, que a veces le tienen al IPv6, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso. Dedicarle un poco de tiempo, y empezar a, por ejemplo, apoyarse en los cursos gratuitos que da LACNIC, que escuches el contenido 2, 3, 4 veces, ya la quinta vez ya va a ser más familiar para ti. Ya no va a ser algo desconocido y te va a ser más sencillo dar esos primeros pasos antes de empezar con tu implementación. Así es, lo único que tengo que agregar ahí es, empieza a familiarizarte sobre el protocolo. Entonces, cada vez tú vas escuchando un poco más sobre qué es IPv6, cómo funcionan, los famosos videos de 10 minutos que dice Fernando. Ahí vas aprendiendo y te vas empapando un poco más. Es como cuando tú quieres iniciar a aprender otro idioma, entonces tú vas afinando el oído. A mí me sirvió muchísimo eso también. Entonces, los cursos que da Landis Campus son muy buenos. Son cursos desde nivel Dummy a nivel de data center, implementar IPv6, son supremamente buenos. Es un excelente punto de partida. Al igual que a los ingenieros, como nos encanta toquetear cosas en producción, mis recomendaciones: monten un laboratorio aislado, que no vayan a dejar a todos sus clientes sin internet. Se lo digo por recomendación y experiencia propia desplegando IPv6. Entonces, pues ya tienen sus recursos con LACNIC. El primer paso es hablar con el proveedor que te lo anunciaba IGP, ya tener un ambiente controlado y empezar a hacer laboratorios. Una vez que ya tengan eso, un buen plan de direccionamiento, se van al ruedo a hacer los despliegues. Claro, siempre es bueno un buen laboratorio para no tirar la producción. Y ya como pregunta final, ya como cierre, me gustaría eh, solo preguntar, ¿quién tiene más miedos para desplegar IPv6, los ingenieros o los gerentes? ¿Es IPv6 mostly sin dual stack realista hoy? Yo digo que a título personal, los ingenieros tenemos mucho más miedo que los gerentes, porque un gerente lo que busca es ahorrar costos. ¿Y cómo yo ahorro costos en una operación que no tiene desplegado IPv6? Me voy al IPv6.
dejo de alquilar tanto IPv4, dejo de comprar tanto hardware, voy a tener a mi gerente feliz, esa plata que se está ahorrando me pueden dar un aumento en el sueldo. Entonces es pensar a futuro, es dejar ese miedo de que he visto mucho contenido en redes sociales de que IPv6 es el protocolo fallido. Muchos influenciadores dicen eso. El IPv6 fue tan fallido que pasaron de IPv5 a IPv6. He escuchado a muchos influenciadores, pero no es así. Ustedes ya se han dado cuenta y en todas las charlas que han tenido en el transcurso del día y lo que han escuchado, IPv6 es el futuro y el futuro es hoy. Entonces, un operador de red y una empresa que no esté en IPv6 está quedando rezagado en el avance tecnológico. Es mi opinión a título personal. Sí, sí, creo que pensaba diferente al inicio, pero sí, coincido con David, sí es cierto, los ingenieros creo que tienen más temor, ¿no? Pero ahí también tiene que haber una concientización porque, claro, a veces el gerente o el que es cabeza de tu empresa viene con las grandes ideas, ¿no? Pero tú tampoco puedes lanzar a tu equipo a hacer algo si es que tú no les das las herramientas para que lo hagan. Entonces, creo que va más por ahí, ¿no? O sea, si los que dirigimos equipos de trabajo vamos tras una nueva implementación como IPv6, quizá el gerente podría ser el más animado, ¿no? En hacerlo. Pero si no le das las herramientas a tus ingenieros, o no eliges bien también al equipo que va a trabajar contigo para hacerlo, claro, obviamente pues va a haber un temor en la implementación y nadie va a querer dar ese primer paso porque obviamente nadie quiere equivocarse, ¿no? Pero tiene que haber un acompañamiento. Así que no sé si me salió un poco de la pregunta, pero concluiría con eso, ¿no? No, al contrario, siempre es bueno tener ese acompañamiento que vaya guiando a los hijos en el despliegue, ¿no? En el paso a paso para que no se cometan errores en el camino y no dejar ahí brechas de seguridad en el despliegue, ¿no? Entonces me parece muy interesante y pues ya llegamos al final de lo que son las preguntas. ¿A alguno le gustaría dar una conclusión final, algunas palabras? Igual, si alguien tiene alguna pregunta que les gustaría exponer, el micrófono está abierto, el chat está abierto para ir cerrando, ¿no? Igual si la maestra Carmen Denis tiene algunas palabras finales también para ir cerrando. Bueno, no sé, Preguntas, David, dudas, comentarios. Fernando, yo creo que vamos a esperar un momentito, José, ¿de acuerdo? A ver si alguien más tiene comentarios. Ya mismo Edmundo Cáceres igual hizo una aportación. No sé si la quieres leer, por favor, David. Dice Edmundo Cáceres, depende de algunos operadores. Prefieren no meterle mano a las redes con tal de no tener llamadas en sus centros de atención porque algo no funciona. Sí, ahora, por cierto, Edmundo Cáceres es nuestro siguiente speaker, así que les invitamos igual a quedarse. Bueno, a mí solamente me queda agradecer, felicitarlos. Fue un conversatorio muy enriquecedor, fue exquisito, porque no fue teórico, fue las de las vivencias que ustedes han tenido. Muy buena moderación, José, muy buena, igual aportaciones, David Fernando, igual una gran participación de la comunidad. Eh, yo a lo que, para ir haciendo la transición a la siguiente, a la última sesión del día de hoy, la última participación que tenemos a Edmundo Cáceres, quien es el gerente de los recursos numéricos de Internet en IAR México, nuestro registro nacional de Internet. Yo quisiera ir cerrando con ustedes las aportaciones que nos dieron. Sí, por supuesto, nos quedó muy claro, David, que la documentación es muy importante. Eso no solamente para los operadores de red, es parte de las buenas prácticas, es parte de un orden de si realmente queremos ofrecer servicios de calidad y si queremos evitarnos tantos problemas. O también igual es la preparación hacia la migración y evolución y la profesionalización de nuestras redes, de nuestros servicios, ¿no?
Por supuesto, las buenas prácticas que hay que ir adoptando desde el inicio, siempre las buenas prácticas, tanto igual por temas de seguridad, de orden, de profesionalización. Ya esto yo quiero abrir que mañana vamos a tener la primera sesión de mañana, del día 3 de la semana de Internet, va a ser Milacnic y seguridad. Ahí vamos a ver los servicios que se cuentan a través de Milacnic, que permite, en este caso, esas buenas prácticas desde la firma de los ROAS, que también igual es muy importante para todos los recursos numéricos. Y también igual la capacitación, lo que ustedes igual compartían, ¿no? La capacitación que mismo Alejandro Costa, por eso se hace todo este esfuerzo de esta semana de Internet en México alrededor de la comunidad de operadores de red de México, MEXNOC. Eh, y por supuesto, ¿no? Como igual tenemos plataformas de LACNIC, mi LACNIC, de su campus, y por supuesto los eventos, las grabaciones, todo el material disponible. El material, un manual que compartiste creo que al inicio, ¿verdad, David? O Fernando, alguien compartía un manual bastante rico que da LACNIC. Y bueno, a esto es lo que yo realmente me llevaría, ¿no? Y sobre todo igual las experiencias de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias, David McMahon, un gusto. Fernando Tipiani, muchas felicidades igual por el gran trabajo que hacen como embajadores y más de, por supuesto, pues Augusto Canul, que también igual ustedes dos son unos excelentes referentes. Y muchas gracias igual por compartir para con nuestra comunidad mexicana y que este evento igual es abierto, igual tuvimos compañeros de Colombia. Así que muchísimas gracias. José, cierra por favor este bloque para que yo pueda pasar ya con Edmundo, quien ya se encuentra con nosotros. Por favor, José. Claro, me gustaría aprovechar, no sé si hay tiempo si ahí pueden abrir sus cámaras para sacar una fotito. Sí, No si sé pueden, si por favor, de para que ser igual, posible. sí, y en lo que van abriendo sus cámaras se les invita. También igual todo esto está siendo grabado, se va a poner a disposición. Ya nuestro colega Manuel Ponce de Núñez ya nos fue compartiendo en dónde está disponible pues todo el reel, ¿no? Toda esta cartera de grabaciones. Bueno, si gustan ir abriendo más sus camaritas. Hola Sofía, qué lindo verte. Igual muchos conocidos, muchas gracias. Adelante, José. Igual, igual no me queda nada más que decir que muchas gracias por su participación, David, Fernando, a todos los que dieron su tiempo para conectarse a esta sesión y para hacer sus preguntas. Se los agradezco infinitamente. Muchas gracias.